Buenas tardes con todos. He iniciado la grabación y también vamos a empezar la clase. Antes de solicitarles a ustedes que enciendan sus cámaras, voy a hacerles una aclaración. Coincidencialmente, miren, cuando yo me conecto a tutorías todos los días lunes, pocas son las personas que se suelen conectar y ahora precisamente que yo no me conecté, ya les explico el por qué, empiezan a haber problemas, ¿ya? Les explico el por qué no me conecté a acompañamiento a estudiantes de legislación ambiental hoy a las 11 de la mañana y por ende también a las 12 del día de economía ambiental. A las 11 de la mañana tuvimos la defensa de la señorita Solange Terán de biotecnología ambiental. ¿Sí? Entonces, en esa defensa yo asistí al tribunal como miembro del mismo que coincidía con esa hora. Para el efecto, hay una designación del decanato que si es preciso se les voy a compartir. Fue a las 11 de la mañana. Los acompañamientos a estudiantes son a las 12 del día, pero hasta que se acabe todo el proceso, porque no empezamos 11 en puntito, empezó 12 y 10 aproximadamente, perdón, 11 y 10 aproximadamente, y entre todo lo que conlleva la defensa terminó aproximadamente a las 12 y cuarto de la mañana. No les comuniqué nada, sin embargo, a ustedes para poderles compartir ahora esta información en la clase. Respecto a Nayeli y a Fernando que me estaban comunicando respecto a su recuperación de trabajos, voy a precisar rápidamente. Fernando, le voy a habilitar las actividades al finalizar la clase, pues usted se dejó un mensaje en la clase pasada por parte de unos compañeros informando su situación. Nayeli, yo les pedí que si no podían subir el video, ¿no es cierto?, a la herramienta trabajada, que me envíen a la plataforma de Teams y que me hagan acuerdo. De igual manera, eso se va a trabajar al final de la clase. Diana, ¿qué pasó? Buenas tardes, Sofi. De la misma manera, yo le había comentado la anterior semana en las tutorías y usted me dijo que le avise el día de hoy para habilitarme sobre una participación número 5 que era en legislación. No había respondido un Ya, foro. a ver, por favor, todo lo que tenga que ver con el acompañamiento a estudiantes del día de hoy, al finalizar la clase a las 7 de la noche les voy a habilitar la plataforma, bueno, tanto de legislación para quienes están aquí, ya revisando los mensajes, porque ahorita estoy confundida, para Fernando José, perdón, Josué, para Nayeli y para Diana. Sí, sin embargo, vuelvo y repito, la ausencia de mi persona en los acompañamientos a estudiantes de la jornada de hoy está debidamente justificada, ¿no? Con designación por parte del decanato. Entonces, no es que falté porque yo quise. Sin embargo, vuelvo y repito, ya al final de la clase ajustamos eso. ¿Y por qué estoy un poco apurada? Porque esta es la última semana prácticamente de clase y la próxima semana ya empezamos con lo que son las pruebas parciales. Así que vamos en contracorriente. Hoy voy a hablarles de lo que nos queda de valoración económica ambiental y la próxima clase, que sería el miércoles, concluyo valoraciones y hablamos de sostenibilidad. Como les decía en las clases pasadas, eh, no es que no hemos visto valoraciones económicas, lo hemos ido analizando, todos los componentes ya lo hemos ido analizando detenidamente a lo largo de todas estas temáticas. Sin embargo, ahora voy a precisar y me voy directamente ya a la fuente. Necesito de ustedes que por favor me pongan atención. No les voy a hacer encender las cámaras por el día de hoy, por ir más rápido. La clase pasada yo les había pedido que ustedes analicen, ¿no es cierto?, la página de la FAO donde trabajábamos con servicios ecosistémicos. Les había dicho que cuando analizamos servicios ecosistémicos tomamos en consideración todo lo que la naturaleza nos provee, ¿sí? Todos los beneficios que la naturaleza nos aporta a nosotros. A nosotros me refiero sobre todo a los seres humanos, ¿no es cierto? Eh, Obviamente, la naturaleza no solamente nos aporta a nosotros como seres humanos, sino a todos los organismos vivos de nuestro planeta, pero la economía ambiental se va direccionado sobre todo al bienestar humano, ¿sí? La valoración económica ambiental, que de aquí en adelante la voy a denominar BEA, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer? Nos permite asignar valores cuantitativos. Si digo una valoración económica, ¿se acuerdan que les decía en la clase pasada? No, económica, estoy dando valores cuantitativos, no cualitativos, sino
cuantitativos. ¿A qué le estoy dando ese valor? A todos los bienes y todos los servicios que nos provee la naturaleza. Ustedes se dieron cuenta de que cuando hablamos de servicios ecosistémicos tenemos cuatro servicios, ¿no es cierto? Cuatro beneficios de la naturaleza, que son los de abastecimiento, cada uno con sus componentes que se trabajó la clase pasada, los de apoyo, los de regulación y los servicios culturales. Para cada uno de estos cuatro servicios, ¿sí? Cualquiera de ellos, que ustedes ya los tienen enlistados, la valoración económica ambiental se puede llevar a cabo. O sea, yo puedo hacer una VEA, una valoración económica ambiental, para lo que es el servicio de turismo, que está dentro de servicios culturales. O puedo hacer una valoración económica ambiental, ¿no es cierto?, para los procesos que son de abastecimiento de agua potable o de recursos hídricos en general. Entonces, vuelvo y repito, para cualquiera de estos cuatro servicios ecosistémicos se puede utilizar esta estrategia de la valoración económica ambiental. No se olviden, y les había puesto ya, algunas láminas ya están hechas, yo les voy a ir construyendo también otras. Cuando hablamos de VEA, estoy hablando de asignación cuantitativa, cantidades. Esa es la diferencia principal entre una valoración ambiental. Una valoración ambiental se da, ¿no es cierto?, cuando yo le asigno valores que no necesariamente son cuantitativos, sino cualitativos. Les decía en la clase pasada, ¿qué tan valioso es para mí el agua de un río? ¿O qué tan valioso es para mí, ¿no es cierto?, un aire limpio? Valoración ambiental, ¿sí? Que no necesariamente involucra un valor cuantitativo, cantidad. Pero si digo valoración económica ambiental, me estoy enfocando, ¿no es cierto?, en lo que es darle un valor no necesariamente monetario, sino un valor cuantitativo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Esta valoración económica ambiental permite distinguir esas variaciones que existen en el bienestar social. Ya hemos hablado en las clases pasadas, ¿no es cierto?, de lo importante que es hacer el análisis costo-beneficio. Hablamos hace unas 2 clases de la diferencia entre hicimos ejercicios entre el coste privado y el coste social, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del coste social de tener 5 fábricas en un lago. Estábamos hablando ya de costo-beneficio, del costo social y del costo y el beneficio privado. Entonces, todo lo que tenga que ver con valoraciones económicas ambientales está enfocada no al beneficio privado, sino al beneficio y el bienestar social, ¿sí? Sea con base, les digo, en la calidad o en la cantidad de los servicios ecosistémicos. Clases pasadas, no sé si ustedes recuerden, sí, yo ya les dije y están las grabaciones. Cuando les decía, en el análisis costo-beneficio es súper importante dentro de la economía ambiental porque yo puedo implementar un proyecto siempre y cuando el beneficio que se genere por ese proyecto sea un beneficio social y también tenga beneficio privado. Y les contaba el caso de la patrona y la empleada. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda el caso de la patrona y de la empleada? ¿Sí o no? ¿Alguien recuerda el caso que yo les contaba al inicio entre la patrona y la empleada, no? Ojalá que alguien, ¿sí? Me responda. ¿Se acuerdan? Creo que no. Pues yo les vuelvo a contar. Esto aplica muy bien para lo que es costo-beneficio. Una patrona, me estoy refiriendo a la dueña de una casa, ¿no es cierto? Y a la empleada, a la persona que trabaja en la casa. Le dice la patrona a la empleada, patrón es el que da el pago, ¿no es cierto? Es el patrón. Le dice, oye, a la empleada, ¿no? ¿Cómo es posible que tú trabajes tanto, que cumplas toda tu jornada de trabajo, que lleves el dinero a tu casa y tu marido no trabaje, que tu marido se quede en la casa? Eso le pregunta la patrona a la empleada. Entonces la empleada, con una manera, ¿no es cierto?, dulce y sonriente, le regresa a ver a la patrona y le dice, le voy a explicar. Si bien es cierto, yo estoy poniendo mi esfuerzo de esta manera, ¿no es cierto? Mi esfuerzo físico,
mi contingente aquí en su casa, yo estoy trabajando en su casa y por el trabajo que yo ofrezco, usted me da una paga. No es que mi marido no trabaje o que esté viviendo a costa mía. Y la patrona se queda pensando y le dice, pero es que yo sé, perdona la confianza, le dice, yo sé que tu marido pasa en la casa y que tu marido no trabaja. Y le dice, es que el hecho de que yo trabaje con usted implica que en mi casa exista bienestar y exista felicidad. Pues si mi marido no está ingresando dinero como yo lo hago, pues mi marido me da felicidad y mi marido me da tranquilidad, porque mientras yo estoy trabajando aquí en la casa, mi marido me ayuda en las actividades del hogar, mi marido me ayuda con mis hijos, mi marido me recibe con dulzura, con alegría. Y la patrona se queda pensando y le dice, ¿cómo tú puedes ver esa realidad? Y la empleada le dice, es que el costo que tengo que pagar por el beneficio que recibo en mi casa es trabajar con usted. ¿Qué es lo que, o como conclusión de esta historita que les cuento este momento? Que para lo que para uno, o sea, para la patrona, por ejemplo, no había beneficio privado, no había beneficio para la empleada, el hecho de que usted trabaja y trabaja, para ella el trabajar mucho, el esforzarse mucho representaba un beneficio a nivel personal, pero también a nivel familiar, porque todos los integrantes de su familia se encontraban satisfechos y había un bienestar común que no necesariamente el marido reflejaba, ¿no es cierto?, en dinero. El marido, no, si bien es cierto, por cualquier circunstancia, no le estaba proveyendo de dinero directo al hogar, pero estaba generando bienestar. ¿Sí o no? Estaba generando bienestar. Ojalá fueran muchos casos los que se den así en la sociedad, pero entonces esa relación del costo-beneficio para la empleada es lo que nosotros hacemos en la vida en la vida real. O sea, ¿cuál es el costo que representa para la sociedad mantener un cuerpo hídrico, mantener un suelo fértil para que reciba beneficio? La patrona se quedó pensando y dijo, realmente hay que analizar el beneficio, no solamente en términos monetarios, sino que también hay que valorar ese beneficio, ¿no es cierto?, en la calidad de vida. Hay muchos hogares, decía la patrona, que tienen mucho dinero, pero no son felices, ¿no es cierto? Tienen mucho dinero, pero no son felices. Mi empleada tiene poco dinero, porque el valor, el pago que yo le doy tampoco es mucho, ni siquiera le alcanza para la canasta básica, pero es feliz. ¿Cuál es el costo que la empleada tiene que pagar por tener un marido y un hogar feliz? ¿Cuál es, ahora esto traslado, ¿no? ¿Cuál es el costo que tiene que pagar la sociedad por tener un entorno natural saludable, limpio? Y miren que en esta historia, aunque a muchos les parezca dispersa y no logren al principio entender directamente el mensaje, involucra que el bienestar se mide tanto en unidades económicas o cuantitativamente como en satisfacción, ¿no es cierto? O en alegría, en felicidad, en tranquilidad. Eso involucra la valoración económica ambiental, ¿sí? Y van a tener un ejercicio que va a ser para una lectura para el próximo miércoles, así rápido, que tiene que ver con la economía y la felicidad, ¿sí? La pobreza y la felicidad, el desarrollo y la felicidad. Entonces, volviendo al caso, cada vez que nosotros hablemos de una valoración económica ambiental, nos vamos a enfocar en el bienestar social en cuanto a calidad, calidad de vida. Por ejemplo, la empleada tenía una calidad de vida alta, ¿no es cierto? Y en cuanto a cantidad, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de ingresos que la empleada tiene y egresos que la empleada tiene en su hogar para alcanzar esa felicidad? Pero dentro de las valoraciones económicas ambientales, nos vamos a hacer varias preguntas y este momento yo les invito a que, ojo, pongan muchísima atención a estas preguntas que están en su pantalla. Cada vez que queremos hacernos preguntas respecto a las valoraciones ambientales o estamos ya aplicando una valoración económica ambiental, nos preguntamos obligatoriamente esto. ¿Cuál es el servicio ecosistémico que está siendo afectado?
o es un servicio de abastecimiento y cada uno de sus tipos que ustedes conocen? ¿O será quizá el servicio de apoyo con sus tipos, ¿no es cierto?, que se ve afectado, o se ve afectado un servicio de regulación, o se ve afectado un servicio cultural. Para poder comprender qué servicio ecosistémico se está viendo afectado, ¿qué es importante conocer primero? La realidad. Tenemos que hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico detallado de las condiciones socioeconómicas del sector y también de las condiciones naturales del sector. Entonces, obligatoriamente la primera pregunta que yo me hago dentro de una valoración económica ambiental es, ¿cuál es el servicio ecosistémico que se está viendo afectado? ¿Ya? La segunda pregunta obligatoria que me debo hacer, ¿no es cierto?, es ¿en qué sentido se podría afectar el bienestar social? O sea, tengo ya el servicio ecosistémico afectado, ¿no es cierto? La segunda pregunta es, esa afectación de ese servicio ecosistémico, ¿cómo está afectando al bienestar social? ¿Sí? Cuando digo afectación, y ustedes ya conocen esto, no necesariamente me estoy refiriendo a una afectación de carácter negativo, afectación positiva o negativa, afectación se está relacionando con efecto, ¿no? Efecto positivo o efecto negativo. Entonces, ¿qué servicio ecosistémico está siendo afectado? Luego, ¿cómo ese efecto en el servicio ecosistémico está afectando, ya sea positiva o negativamente, al bienestar social? No al bienestar individual, sino al bienestar colectivo. Acuérdense siempre el ejercicio que hicimos del agua del lago del río, cuando hablábamos de bienes públicos. Por eso les digo, esto ya es la conclusión de valoraciones económicas, porque todo ya lo venimos haciendo a lo largo de esta asignatura. Todo lo que hemos hecho desde el primer día de clase hasta hoy tiene que ver con valoraciones económicas. O sea, que cuando usted hace una valoración económica tiene que analizar el mercado, ¿sí? Tiene que analizar la demanda, la oferta de los servicios ecosistémicos, determinar los óptimos de Pareto, tiene que determinar los fallos del mercado, ¿no es cierto?, externalidades, sobre todo los de bienes comunes, los bienes públicos. Tiene que saber para una valoración económica ambiental cuáles son los servicios ecosistémicos como tal. Y son simplemente estas clases ya es la metodología que se aplica. Todo lo que hemos hecho desde el inicio hasta hoy es valoración económica ambiental, es economía ambiental. Entonces, ya que tengo planteada la segunda pregunta, viene una tercera pregunta que dice, ¿cuáles son las características de la población afectada? Tengo que recapitular nuevamente las preguntas. La primera, ¿cuál era? ¿Qué servicio ecosistémico se ve afectado? La segunda pregunta es, ¿cómo afecta ese servicio ecosistémico al bienestar social? La tercera es, ¿cuáles son las características de la población que ha sido afectada? Ahí viene el diagnóstico, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, niveles, dentro de ellas, densidad poblacional, nivel de estudio, edades promedio, ¿no es cierto? Ocupación o población económicamente activa, fenómenos sociales, fenómenos culturales. Eso tengo que saber en tercer lugar. ¿Cuáles son las características de la población afectada? ¿Sí? La cuarta pregunta que yo me planteo para una VEA es, ¿cuál es el mecanismo a través del cual se presenta dicho cambio? Por ejemplo, si la calidad, a ver, voy paso por paso. La primera pregunta que me decía, ¿cuál es el servicio ecosistémico afectado? ¿Está afectado el agua del río, que es de abastecimiento para la comunidad? Entonces, está viéndose afectado agua del servicio ecosistémico abastecimiento. Primera pregunta respondida. ¿En qué sentido se puede afectar al bienestar social? Afecta negativamente, por ejemplo, porque disminuye la dotación de agua a cada uno de los hogares, disminuye la calidad de agua y si no hay agua no se puede satisfacer las necesidades humanas. Por lo tanto, afecta negativamente. Segunda pregunta respondida. Claro está que en la práctica se lo tiene que hacer con mucho detalle, ¿no? La tercera pregunta que me dice, ¿cuáles son las características de la población afectada? La población está radicada en la comunidad San Clemente, toman agua
el agua que es para consumo humano es agua de fuente, no es agua potable, sino es agua de vertiente, pero es agua apta para el consumo humano. Tiene un tratamiento secundario, que es la cloración. Primario, que es la cloración. No, secundario, que es la cloración. Em, la población predominante en la zona es entre 45 a 60 años de edad. Es una población cuya actividad económica principal es, por ejemplo, las actividades ganaderas, agricultura y también, ¿no es cierto?, hay una alta incidencia de migración, pues la tasa de jóvenes de San Clemente migra hacia la ciudad o fuera del país. Hay una alta incidencia en niveles de educación altos aquí, ¿no? Perdón la redundancia. Por ejemplo, estoy respondiéndome a la tercera pregunta. La cuarta pregunta me dice, ¿y cuál es el mecanismo a través del cual se presenta el cambio en el servicio ecosistémico? Entonces, el agua de la fuente se vio afectada porque la gente, como trabaja mucho en agricultura, utiliza, ¿no es cierto?, agroquímico y también el sobrepastoreo, ¿no es cierto?, las heces de los animales hacen que los componentes orgánicos más los agroquímicos bajen hacia el agua subterránea y percolen y generen contaminación a través del ciclo. Entonces, el mecanismo a través del cual se presenta dicho cambio es a través del ciclo hidrológico, a través del ciclo del agua. Si me hago entender, ahí tengo que buscar cuáles son las causas que están provocando esa afectación en el agua, en el servicio ecosistémico. Y la quinta pregunta que me hago, pero no menos importante, es ¿qué información hay disponible para la valoración económica ambiental? ¿Existen estudios en la zona respecto al agua? ¿Qué documentos reposan, ¿no es cierto?, en la comunidad respecto a la calidad del agua, a la distribución del agua, a la organización, ¿no es cierto?, comunitaria para la gestión del agua, algún documento, contratos, lo que sea. ¿Yo qué tengo que hacer? Recabar información. Estos 5 pasos, chicas y chicos, si ustedes se van por las valoraciones económicas ambientales, tienen porque tienen que hacerlas. ¿Sí? Y estos 5 pasos realmente son las valoraciones económicas ambientales. Solo falta un valor agregado, que es medir o determinar cuantitativamente el valor económico. Entonces, voy a explicarles luego cuáles son estos métodos. Pero los pasos que tienen aquí siempre se tienen que preguntar, o las preguntas que están en la pantalla, siempre se las tienen que hacer, ¿sí? Siempre, cada vez que quieren direccionar una valoración económica ambiental. Se puede hacer valoraciones económicas ambientales para cualquier recurso, agua, aire, suelo, flora, fauna, ¿no es cierto? Para cualquier recurso se puede hacer valoraciones económicas ambientales y para eso yo les invito, como las clases siempre son así, ¿no es cierto? Siempre como que nos dejan dudas, inquietudes o a veces sentimos ese vacío. Les invito a que ustedes en la página del DSpace del SPOCH, sí, DSpace del SPOCH, busquen tesis de valoraciones económicas ambientales si ustedes requieren eso para que puedan ir viendo con más detalle, ¿no es cierto?, en qué consiste como tal. ¿Cuál es el alcance de una valoración económica ambiental? ¿Sí? Yo les he puesto tres alcances que tiene una valoración económica ambiental. ¿Qué significa alcance? ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Sí? ¿Hasta cuál es el punto máximo al que llega o usted llega con una valoración económica ambiental? Usted con una VEA asigna valores monetarios a bienes y servicios. Eso conocemos, ¿no es cierto? Con una valoración económica ambiental, asignamos valores monetarios a un bien o un servicio. Lo escogemos según las necesidades de estudio. Segundo, alcance que nos permite estimar los costos y los beneficios sociales. El alcance de las valoraciones económicas es que nos permite estimar los costos y los beneficios. ¿Ya? Y el tercer alcance de una valoración económica ambiental es que nos permite generar información para la toma de decisiones. Entonces, el punto número 3 es súper importante. ¿De qué me sirve a mí saber, por ejemplo, cuál es el valor monetario de un bien o de un servicio? ¿De qué me sirve a mí saber cuáles son los costos y los beneficios sociales si se queda en información nada más?
La idea es que esa información sea aplicable, sea transformada en decisiones. ¿Y quiénes son los que toman las decisiones? Son nuestros políticos, nuestras autoridades. Bueno, no nuestros políticos, sino nuestras autoridades, ¿no es cierto? Entonces es importante que existan mecanismos de difusión para que quienes son los tomadores de decisiones, por ejemplo, un gobierno parroquial, rural, o un gobierno municipal, cantonal o provincial, tome la decisión, eh, proyecte presupuesto para la, la conservación de un recurso natural, por ejemplo. Para eso sirven las valoraciones económicas ambientales. Si yo sé hacia dónde me puedo dirigir con una valoración económica ambiental, también debo estar consciente de que esta tiene limitaciones, ¿sí? ¿Y cuáles son estas limitaciones? ¿Qué significan limitaciones? Los peros, si pongo entre comillas, los peros de una vea. Que como usted aplica encuestas dentro de las herramientas para poder hacerlas vea, usted aplica o encuestas o entrevistas o reuniones, ¿no es cierto?, con la población. Entonces, no siempre los que te responden, no siempre el entrevistado, no siempre el encuestado te responde con la verdad. Quizá por temor a lo que vayan a decir los vecinos, o quizá por temor a represalias, o porque quizá creen que con este tipo de documentos o de información o investigaciones le van a quitar los bonos. Y esto les cuento porque en la vida práctica pasa. Cuando tú vas a levantar una encuesta, la gente tiene mucho temor en responder porque creen que tú eres parte de algún del MIES y que lo que quieren es saber cuáles son sus recursos para quitarles el bono. No me estoy inventando, esto es de la vida real, ¿sí? La gente tiene temor en responder para que no le quiten el bono. Aquí en el Ecuador al menos me refiero, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas valoraciones económicas como primer limitación es que son subjetivas. ¿Qué significa subjetivas? Que dependen del individuo. No todos los individuos te van a decir con exactitud la respuesta. No todos los individuos que están encuestados o que fueron entrevistados, sí, te van a decir una respuesta verídica. Muchas de ellas son inventadas. Ya les repito, con la finalidad de no quedar mal o porque les da vergüenza decir la verdad. Sí, es una encuesta, es una herramienta de campo, la encuesta o la entrevista. Y esa es la primera limitación. Entonces, es súper importante también que consideremos que una valoración económica es una guía, es una orientación de lo que está pasando en un sector o con un servicio ecosistémico, más no necesariamente es la realidad. Una segunda limitación que ustedes pueden encontrar cuando aplican una valoración económica ambiental es que para poder hablar de la maximización de los bienestares, tanto sociales como colectivos, sobre todo, perdón, tanto sociales como individuales, me voy a enfocar en individuales, va a depender de que todas las personas cuenten, ¿no es cierto?, con información completa sobre el presente y el futuro. O sea, con una vea, yo puedo estimar el valor, el bienestar social. Eso ya les he dicho muchas veces, ¿no es cierto? Con una valoración económica ambiental, yo puedo estimar el bienestar social, pero no por ello quiere decir que yo también pueda hacer una estimación del bienestar individual. Lo que pasa que las valoraciones económicas ambientales no son muy funcionales o no son muy aplicativas para determinar el bienestar individual o privado, porque para ello se necesitaría una información súper estricta, súper completa, tanto de lo que tenemos en el presente como lo que tendremos, ¿no es cierto?, proyectado hacia el futuro. Es mucho más complicado evaluar el bienestar privado con una valoración económica ambiental. Es más sencillo hacer una proyección a nivel social. Ay, perdón que tengo algo en el ojo que me estorba. Mil disculpas. Una tercera limitante de la valoración económica ambiental es que los costos marginales y los beneficios marginales, como yo les pongo aquí en la pantalla, las utilidades marginales, utilidades, los beneficios, ¿sí? Los beneficios marginales, sí, de los dineros son constantes, pero en realidad es decreciente. Les explico. ¿Qué era bienestar marginal? Es el beneficio que recibo por producir o por consumir una unidad más, ¿se acuerdan? Entonces,
cuando yo aplico una metodología de valoración económica ambiental, sé que hoy la gente me dice, por ejemplo, yo le doy un valor de $5 mensuales a la preservación del agua del río ahora, pero en el futuro le vuelvo a preguntar y la gente te va a decir, ¿no es cierto? Yo le doy un valor de 4. ¿Por qué? ¿Por qué va bajando ese valor? O muchas veces la tendencia, ¿no? De bajar, porque la gente cree que los beneficios son inmediatos, porque cree que el beneficio se va a ver en el momento y no es así. Los beneficios sociales se ven a largo plazo. Es lo que pasaba y lo que pasa con muchas situaciones políticas. Los beneficios no se ven a corto plazo, se ven a largo plazo, al menos cuando hablamos de beneficios colectivos, cuando hablamos de beneficio social. ¿Ya? Entonces es decreciente porque la gente al principio tiene toda esa intención, ¿no es cierto? De decir, sí, yo voy a, o estoy dispuesto a pagar tantos dólares para que se preserve el agua y después de un tiempo ya no tanto porque no veo cambio alguno. Entonces es como que dicen, estoy perdiendo la platita, porque no ven un beneficio inmediato. Hay que tomar en cuenta que los beneficios que trae consigo el valor económico ambiental es a largo plazo. Por ejemplo, si yo hablo de conservación, ¿sí? Hay dos, ojo, esto no está escrito aquí, pero ojo con lo que voy a decir. Cuando yo utilizo o hago una valoración económica ambiental, tengo que analizar la disponibilidad del recurso y también tengo que disponibilidad y escasez. ¿Cuán disponible es un recurso? ¿Cuán escaso es un recurso? ¿En qué punto lo puedo hacer de las preguntas que yo dije, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, aquí, ¿qué información hay para la valoración? ¿Qué tan disponible o qué tan escaso es el servicio ecosistémico? Disponible, primera palabra clave, y escasez, segunda palabra clave. Disponibilidad y escasez. La sostenibilidad de un servicio ecosistémico se basa en el análisis de la disponibilidad, perdón la redundancia, y de la escasez. ¿Cuánto tengo y cuánto no tengo? Así de simple. ¿Cuánto tengo de agua? ¿Cuánto no tengo? Porque las preguntas van direccionadas en cuanto a disponibilidad y en cuanto a escasez. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto no tiene? ¿O tiene o no tiene? ¿Sí? A eso me refiero con disponibilidad y escasez. Una cuarta limitante es que los valores que se obtienen dentro de las valoraciones económicas ambientales, como son generados a partir de diferentes métodos, pueden ser interpretados de diferente manera. Entonces, todo depende del enfoque teórico, les puse, ¿no es cierto?, con el cual usted trabaje. Es que hay una gran cantidad de métodos para valoraciones económicas ambientales. Hay el de precios hedónicos, por ejemplo, hay el del contingente y el del costo de viaje. Yo suelo darles en las clases de economía ambiental dos métodos. Les voy a dar el de contingente y el de costo de viaje. ¿Sí? Pero todo depende. Igual si usted va a desarrollar un trabajo de investigación o de integración curricular que tenga que ver con valoraciones económicas ambientales, debe estar consciente de que en esta cuarta limitación todo va a depender del método que usted escoja. Y la selección del método va a depender de la zona de estudio y de lo que usted pretende hacer, del objetivo de su estudio. ¿Sí? Es que hay, como repito, varios métodos, pero todo depende de usted y de las condiciones que requiera la investigación. Generalmente en las investigaciones de nuestra área, al menos de la carrera de Ingeniería Ambiental de Spoch, se está trabajando con el método del contingente y el método de costo de viaje. ¿Sí? Que ya les procedo a explicar. Ya están, ¿no es cierto?, las limitantes, las cuatro limitantes. Y una quinta limitante es que las valoraciones económicas ambientales va más allá, mejor dicho, no puede cubrir, yo creo que ahí está mejor la palabra, no puede cubrir todas las dimensiones del bienestar humano. Es que el bienestar humano, para decir que existe bienestar,
no solamente basta con tener agua de calidad, ¿no es cierto? También basta con que, bueno, también es necesario saber que hay bastante agüita, que es de calidad, también que los animalitos puedan consumir el agüita, también que existan terrenos para, o pozas para almacenar el agüita, y que también existe educación, salud, o sea, ¿a qué me refiero con esta quinta limitante? Que determinar o dimensionar el bienestar humano es súper complejo. Se supone que la valoración económica ambiental está enfocada hacia el bienestar social, pero determinar el bienestar social o limitar el bienestar social a una, dos, tres variables es imposible. Es muy complicado hablar de bienestar social. Lo que para unos, repito, es bienestar, para otros no. Solamente en el caso de la patrona y la empleada, miren que para la una era bienestar, para la otra no. Imagínense cuando hablo de un conjunto de personas, cuando hablo de un poblado, cuando hablo de una comunidad, cuando hablo de la sociedad en general. Para lo uno es bienestar, para los otros no. Entonces, esa es una limitante, dimensionar el bienestar humano, interpretar, ¿no es cierto?, en una sola medida esas características que conlleva el bienestar como tal. Sí, en verdad parece que estuviera hablando sola y esta vez no les estoy haciendo participar. Quizá muchos de ustedes ni siquiera me esté escuchando. Les dije al inicio de la clase, voy a procurar avanzar en teoría y ya la clase siguiente yo les haré algún ejercicio y trabajaremos aplicativamente. Hoy, mañana y el lunes, no, perdón, hoy, lunes, el próximo miércoles y el próximo lunes trabajaríamos con lo que es clase teórica. Y el próximo miércoles haríamos el último miércoles que es 20, si no estoy mal, sí, el miércoles 20 de julio y es el último día de clase, haré un ejercicio y tomaré la prueba parcial. Yo la prueba parcial les voy a tomar el miércoles 20, ¿sí? El miércoles 20 de julio va su prueba del tercer parcial. Estamos, chicas y chicos, por favor. El 20 les tomo su prueba parcial. Entonces, hoy hablo de las características de las BEA. El miércoles hablo, y de los métodos. Hablo hoy. El miércoles vemos un ejercicio, un ejemplito rápido de los métodos y hablo de bienestar y sostenibilidad. Hablo de indicadores de sostenibilidad, que es el último tema. Y eso terminaré el día lunes. Sostenibilidad, pobreza y desarrollo. Ya, entonces, hoy y el miércoles hablamos de BEAS. El miércoles también, como son 3 horas, trabajamos. Aquí en sostenibilidad es trabajo. Sí, trabajos. Hablamos de sostenibilidad, trabajamos con sostenibilidad y el día lunes siguiente sostenibilidad y se acabó la materia. El miércoles hacemos uno que otra recapitulación y tenemos la prueba parcial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, Sofi. Sí, Sofi. Sí, Sofi. Ya, correcto. Entonces, continúo. De hecho, es súper bonito y es súper amplio el ámbito de las valoraciones económicas ambientales. Hasta aquí la parte introductoria, ¿no es cierto? En teoría de una BEA. Voy a utilizar esta misma lámina. Simplemente aquí mismo les voy a ir agregando alguna otra información, ¿sí? Cuando hablo de valoraciones económicas ambientales, debo estar consciente de lo siguiente. Permítanme. Voy a copiar esto en esta lámina. Esta línea va a representar el presente y el futuro. Cuando hago una valoración económica ambiental, el centro de las valoraciones es el análisis costo-beneficio, ¿no? Ya ACB va a significar de aquí en adelante análisis costo-beneficio. Entonces, en una valoración económica ambiental, el análisis costo-beneficio se va a fundamentar en dinero, porque es económico, es una medida cuantitativa. Y este análisis costo-beneficio va a estar direccionado al futuro. O sea, el beneficio se va a ver en el futuro, no en el presente. A eso me refiero con esta gráfica, ¿sí? Pero el análisis costo de vida, perdón, el análisis costo-beneficio se centra también en la contaminación. Sí,
Cuando yo les puse óptima, estoy refiriendo a si genera efecto adverso o genera simplemente efecto positivo o efecto negativo. Generalmente cuando hablo de contaminación, se sobreentiende que hay efecto negativo, porque la contaminación trae, por ende, efecto negativo. Entonces, el análisis costo-beneficio me permite, ¿no es cierto?, valorar cuantitativamente los efectos de la contaminación en la sociedad, ¿sí? En un tiempo establecido, en un tiempo futuro. Pero para poder hacer esa valoración en el futuro, voy a utilizar, les decía, dos componentes de resumen. El primero, que de nada sirve, acuérdense de esto, de nada sirve tener o asignar los valores monetarios en el alcance, de nada sirve estimar los beneficios y los costos si yo no tomo decisiones, ¿no es cierto? Entonces, para tomar decisiones políticas, fíjense en el sentido de las flechas, el análisis costo-beneficio sirve para las decisiones políticas. Las decisiones políticas, ¿sí?, van a tener dos sentidos. Para mejorar la eficiencia del servicio ecosistémico o para mejorar la distribución o tomar decisiones en cuanto a distribución del servicio ecosistémico. Sobre todo se va a centrar en el servicio de abastecimiento. Repito, suponiendo que yo soy el presidente de un GAT parroquial rural, entonces a mí me ha llegado un estudiante del SPOCH y me ha hecho un análisis costo-beneficio de los servicios ecosistémicos de mi parroquia. Yo como presidente del GAT le digo gracias, ¿y para qué me sirve esto? Entonces yo le voy, como estudiante le respondo, estos resultados del análisis costo-beneficio, señor presidente, a usted le sirve para tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones? Le pregunto como presidente, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones puedo tomar? El estudiante le dice, usted puede tomar decisiones que estén encaminadas a la eficiencia del servicio de los ecosistemas, eficiencia, o a su vez decisiones en cuanto a la distribución de esos servicios ecosistémicos. Y el presidente del GAT parroquial se queda pensando y le dice, no entiendo. Mire, señor presidente, le dice el estudiante, por ejemplo, el agua. Usted puede tomar decisiones como autoridad en torno al agua de su parroquia, al agua del río, porque está dentro de sus competencias en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. Le dice, puede tomar decisiones en cuanto a mejorar la eficiencia de la calidad del agua, es decir, puede gastar dinerito, puede invertir, no gastar, puede invertir dinerito o recursos en mejorar la calidad del agua del río, o a su vez puede tomar decisiones en cuanto a lo que es mejorar la distribución del agua en la población. A lo que voy. La toma de decisiones es tanto para eficiencia del servicio ecosistémico como para distribución. Y generalmente cuando hablo de eficiencia, también estoy hablando de distribución, porque si tomo decisiones eficientes, muy probablemente tome decisiones de distribución eficientes también, ¿sí? Decisiones políticas. Cuando hablo de las BEA, si yo no tengo contacto con la parte política, no me sirve mi investigación. Quienes realizan BEAs tienen que hacer el primer contacto con la población a través de los políticos, de las autoridades de la zona. Tienen que hacer contacto con el presidente de la comunidad o el presidente del GAT parroquial o el alcalde o quien tenga la competencia. Pero lo primerito es ese contacto con los políticos, ¿sí? Entonces, las decisiones políticas dependen, ¿no es cierto?, mucho de cómo usted, a través de la valoración económica ambiental, lo exprese. Y la segunda, que no tiene que ver con decisiones políticas, sino con decisiones sociales, ¿no es cierto? Yo les puse aquí en la pizarra, en la lámina, hay ganadores y perdedores. ¿Qué pasa si el presidente del GAT parroquial, en las decisiones que toma, decide dar o abastecer con mayor caudal a un sectorcito que a otro, porque dicen, este sector hay más gente, es más poblado que otro, entonces por ende necesitan más agüita este sector que el otro? Esas decisiones sociales o esos resultados en esos grupos sociales va a generar que
el grupito que recibió más agua sea el ganador y el grupito que recibió menos agua sea el perdedor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del óptimo de Pareto, en el que decíamos que ambas partes se encuentran beneficiadas o llegan a un punto de equilibrio? Cuando hablamos de una valoración ambiental económica, lo que se pretende es que esas decisiones de las decisiones políticas estén encaminadas a generar el bienestar en todas sus formas, que no generen esa competencia, que no generen que unos sean los ganadores, que otros sean los perdedores, sino que mantengan ese equilibrio en el que lo que ofrece el político o el que ofrece la autoridad sea, ¿no es cierto?, distribuido según la necesidad de la sociedad. ¿Se acuerdan del ejemplo de los panes y los peces? No me acuerdo los nombres era de los personajes con los que trabajamos. Se me fueron Ang y Jen. Era Jen y, ¿se acuerdan? Los nombres, Creo que no. ¿perdón? Tom. Tom, gracias. Tom y Jen, ¿no es cierto? Era Tom, gracias. Era Tom y Jen. Entonces, ¿se acuerdan que no necesariamente Tom y Jen tenían la misma cantidad de panes y de peces, sino que a veces Jen tenía más panes que peces y Tom tenía más peces que panes, porque así demandaba su necesidad? ¿O se acuerdan de Adán y de Eva? ¿Sí? Entonces, según las necesidades de los consumidores, iban, ¿no es cierto?, haciendo esas reparticiones, iban intercambiando los bienes o los servicios, o iban comprándose o vendiéndose, ¿no es cierto?, esos bienes o servicios. Lo mismo en las valoraciones económicas. El tomador de decisión político sabrá, ¿no es cierto?, que a todos los sectores de la sociedad se le tiene que dar o se le tiene que proveer, ¿sí? O se le tiene que distribuir de manera justa, según las necesidades. Cuando pasa esto, se logra o se cubre el óptimo de Pareto. Entonces, la valoración económica ambiental te lleva a ese óptimo de Pareto, que no es nada más que generar el bienestar en todos los actores de la sociedad. Pero si se dan cuenta con lo que vivimos en el país también, no se puede, ¿no es cierto?, satisfacer fácilmente todas las necesidades de la sociedad. Es lo que decía también el teorema de Cost. ¿Se acuerdan cuando analizamos Cost? Entonces, no siempre se puede, ¿no es cierto?, satisfacer la necesidad de todos. Por lo tanto, llegar a este óptimo de Pareto no va a ser fácil y no es casi posible. Ay, yo cada vez voy avanzando, si aquí le estoy agregando las láminas. Voy a ponerles otra. El análisis costo-beneficio, ¿sí? Si nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Miren, me permite tomar decisiones políticas, me permite que la sociedad llegue a satisfacer sus necesidades, me permite relacionar el análisis costo-beneficio, esa relación, perdón la redundancia otra vez, entre eficiencia y distribución. Eficiencia más distribución es óptimo de Pareto, ¿ya? Cuando hablamos de ganadores en una sociedad, ¿sí? Y cuando hablamos de perdedores en una sociedad, realmente ¿a quiénes me refiero? Perdedores es la parte de la sociedad que se perjudicó, que no se benefició. ¿Qué pasa si el presidente del GAT parroquial decidía, ¿no es cierto?, darle agua, más cantidad de agua a un poblado que a otro, les decía? Entonces, hay ganador y hay perdedor. No hay óptimo de Pareto, por lo tanto, el perdedor es quien no se benefició, ¿sí? Y en contaminación, ¿yo puedo analizar el costo-beneficio? Sí. ¿Cuál fue el costo en términos monetarios de contaminar el suelo? ¿Cuál fue el beneficio? ¿Se puede analizar de algo tan dramático como contaminación? ¿El costo-beneficio? Sí. Contaminación. ¿Cuál fue el costo de la contaminación? ¿Sí? ¿Cuál fue el beneficio? El beneficio puede ser visto desde los dos ángulos, privado o social. El beneficio privado es que la empresa que contaminó quizá, ¿no es cierto?, pudo vender más barriles de petróleo y exportar más barriles de petróleo y tuvo más ingresos monetarios. Beneficio social,
que parte de los ingresos que vinieron al país, ¿no es cierto?, sirvieron para lo que es el cubrimiento del gasto social, salud, educación, vivienda, pero también parte de ese proceso perjudicó a las personas que vivían en el área de la contaminación. Cáncer, especies muertas, malos olores, enfermedades. Generalmente se considera el perdedor aquel sector de la sociedad que se perjudicó directamente de, por ejemplo, un proceso de contaminación o que se perjudicó directamente por una mala distribución de los políticos. Y sabemos que los políticos, ya vimos también qué es la compensación, ¿no es cierto? Hemos hecho varios ejercicios. Sabemos también que cuando hablamos de los bienes públicos, por ejemplo, existen mecanismos de compensación. Entonces, cuando hay menos mecanismos de compensación, hablamos de perdedores. Cuando hay más mecanismos de compensación, hablamos de los... Aquí puse menos perdedores, más perdedores. Me explico, porque esto fue generando mientras hablaba también. Menos perdedores, más perdedores. El sistema de compensación, cuando el Estado, por ejemplo, te compensa menos, tú vives en un barrio, una partecita de tu barrio tuvo más compensación. Son perdedores los dos, porque los dos fueron víctimas de la contaminación, pero a una partecita de tu barrio le compensó económicamente. Son perdedores aquellos que, son menos perdedores aquellos que tuvieron compensación. Son más perdedores aquellos que no tuvieron nivel de compensación. Ojo, si solamente capturan la pantalla, no van a poder entender. Cuando hablamos de contaminación, dejo de compartir y me atienden todos. Ah, no, no estoy compartiendo. ¿Por qué no me dijeron, chicos? Yo creí que estaba compartiendo la pantalla. ¿Hasta qué parte vieron ustedes en la pantalla? Un rato nos proyectó en lo que nos estaba hablando recientemente sobre los ganadores y los perdedores. A ver, veamos. ¿Me confirman si les estuve mostrando esto? ¿Les estuve mostrando esto? No sé. No, el anterior. O sea, esto sí. Eso sí, hasta ahí nos mostró. Sí. ¿Por qué no me dijeron? Yo hablaba y les estaba explicando esta liñita. A ver, cuando hablo de contaminación, no van a haber ganadores, a menos que solo sea la empresa. Ni siquiera la empresa que contaminó va a ganar porque tiene que, ¿no es cierto?, compensar por esa contaminación. ¿Se acuerdan de la empresa de papel, de la hoja, de la pasta de papel y de la de riego? ¿Se acuerdan esos casos que hicimos de compensación? Sí, profe. Ya, ahí estaba la compensación. Si ven que ya hablamos de valoraciones económicas, o sea, ya hicimos esto. La empresa A, que era la de hoja de la pasta de papel, tenía que compensar a la empresa B. Entonces, los dos son perdedores. Cuando hay que compensar, pierden los dos sectores, el que generó la contaminación y el que recibió la contaminación. Pero son menos, o sea, son más perdedores aquellos que recibieron menos compensación y son menos perdedores aquellos que recibieron más compensación. Hay un sistema que se denomina sistema de compensación. Si yo soy la empresa que contaminó el suelo, ¿no es cierto? Sé que tengo que compensar a la población, al vecindario. Pero dentro de ese vecindario, unos van a ser más beneficiarios que otros. No siempre se logra satisfacer las necesidades de toditos, ¿no es cierto? ¿Se van a llamar ganadores? ¿A alguien de ellos? No. ¿Por qué? Porque por más que exista compensación, perdieron, porque estamos hablando de contaminación y cuando hablamos de contaminación todos perdemos, pero unos pierden más que otros. Aquellos que pierden más son los que menos compensación tuvieron y aquellos que pierden menos son los que más compensación tuvieron. De los perdedores, los que más recibieron bonos o atención son los menos perdedores. Y de los perdedores olvidados, ¿no es cierto? Los que no recibieron compensación son los más perdedores.
No sé si me hice entender esta partecita. Me confirman, por favor. Sí, pero Ya, entonces, a lo que voy es que cuando hablamos de contaminación, hablamos de perdedores. No podemos hablar de ganadores. ¿Sí? Se entenderá que el ganador es el que más se beneficia, pero en realidad son perdedores. ¿Sí? Por eso yo les había puesto en esta flechita, ganadores es el que más beneficios tiene. En este caso, no puedo hablar de ganadores porque estoy hablando de contaminación óptima, por lo tanto, hay más perdedores y menos perdedores. ¿Quiénes son los menos perdedores? Aquellos que tuvieron más compensación. ¿Quiénes son los más perdedores? Aquellos que tuvieron menos compensación. ¿Y quién compensa? El Estado o a su vez el contaminador, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Voy a escribirles ahorita sí, no láminas, sino vamos a usar el PowerPoint como herramienta. Algunas consideraciones súper importantes que deben saber dentro de las valoraciones económicas ambientales. Es decir, prácticamente voy a definir, voy a darles algunos términos que son súper importantes, de los que no hemos hablado. Por ejemplo, análisis costo-beneficio, ¿qué es? Es esa comparación, ¿no es cierto?, entre los beneficios económicos y los costos de una sociedad, ¿sí? Estamos de un proyecto, de un programa, de una acción. O sea, los costos económicos, ¿qué es un análisis costo-beneficio? Es ese estudio, es esa comparación entre los costos que lleva a cabo un proyecto o un programa versus los beneficios que lleva a cabo un proyecto o un programa. Aquí voy a irles enlistando solamente las palabras y ustedes me van a ir entendiendo, van a tomar apuntes como ustedes gusten de lo que yo digo. Entonces, la primera expresión que utilicé o término es análisis costo-beneficio. O sea que para una valoración económica ambiental necesito las siguientes herramientas, los siguientes términos. Entonces, lo primero, necesito comprender qué es un análisis costo-beneficio. ¿Qué era un análisis costo-beneficio? Es esa comparación entre el costo de un proyecto versus el beneficio que genera ese proyecto, ¿sí? O el costo que genera una actividad versus el beneficio que genera esa actividad. Costo-beneficio. Otro de los conceptos o términos súper necesarios, bueno, es qué es un bien público, qué es un bien común. Eso ustedes ya saben. ¿No es cierto? Ustedes ya saben qué es un bien público, saben qué es un bien común y la diferencia entre uno y otro, porque esto ya lo habíamos hablado hasta las clases pasadas. Necesitan conocer qué es un bien sustituto y qué es un bien común o complementario, perdón, un bien sustituto y un bien complementario. Esto hablamos al inicio de la asignatura, que era un sustituto, ¿no es cierto? Son bienes que se pueden comprar en reemplazo de otros, ¿se acuerdan? Los sustitutos, ¿se acuerdan de los sustitutos? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y un bien complementario son bienes entonces que se compran y se consumen juntos. ¿Quién me da un ejemplo de un bien complementario? Sustitutos los hemos hablado. Bienes complementarios les he mencionado, pero no hemos puesto mucho ejemplo como tal. ¿Quién me da un ejemplo de un bien complementario? O de un servicio complementario. Miren, por ejemplo, servicio Internet.
Y el bien complementario para ese servicio de Internet, ¿qué puede ser? Una computadora. ¿De qué me sirve tener conexión a Internet si yo no tengo un dispositivo que se conecte a Internet? O sea, yo uso el servicio de Internet, uso, ¿no es cierto?, el dispositivo de Internet, que es un bien, o el servicio de Internet con un bien que es la computadora o es el teléfono. Si yo no tengo una computadora, una tablet, un teléfono, un dispositivo electrónico, ¿de qué me sirve tener Internet? ¿Son bienes complementarios, sí o no, chicas y chicos? Sí, profe. ¿Quién me da otro ejemplo de un bien complementario? Un carro y Un carro y el combustible, ¿no es cierto? Ya, si hablo con un carro combustible, no un eléctrico, por ejemplo. Claro, ¿de qué me sirve tener el combustible si no tengo el vehículo? Son bienes complementarios, perfecto. Entonces, este es otro término, son otros términos que debemos manejar como herramientas de las valoraciones económicas ambientales. Bueno, bienestar. Costo de oportunidad. Esto es súper importante también. El costo de oportunidad. ¿Qué va a representar? ¿Alguien? ¿Una idea? Les voy a explicar entonces. En valoraciones económicas ambientales nosotros podemos hacer o tomar como referencia el tiempo o también podemos tomar como referencia alternativas. ¿A qué me explico? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy primero con el tiempo. Cuando analizo el costo de oportunidad, yo tomo como eje central el tiempo y digo, el costo de oportunidad del tiempo es el tiempo o es el costo del tiempo utilizado en la mejor alternativa a la que una persona puede dedicarse en ese instante. ¿Cuál es el costo de oportunidad del tiempo? Repito, el costo de oportunidad del tiempo es el costo utilizado en la mejor alternativa que esa persona puede tener para dedicar, ¿no es cierto?, ese tiempo en el instante. O sea, su costo de oportunidad tiempo es este. Invertir su tiempo en su formación académica, es su costo de oportunidad. Costo de oportunidad de su tiempo. Usted tiene ahorita mismo, este me sirve de ejemplo radical. Voy a analizar el costo de oportunidad tiempo en ustedes. Aquí tengo 31 estudiantes, 30 estudiantes conectados, ¿ya? El costo de oportunidad del tiempo viene a ser el tiempo que ustedes invierten en la mejor decisión, ¿sí? Tienen varias alternativas. La principal alternativa, porque de esto depende, ¿no es cierto?, su formación académica, es invertir el tiempo en su formación académica. Entonces, el costo de oportunidad de tiempo para muchos de ustedes es utilizar el tiempo en su formación académica. Pero para alguien o para muchos también de aquí, el costo de oportunidad del tiempo no va a representar estar conectado aquí en clase, sino quizá satisfacer una necesidad urgente que tiene en su familia, atenderle a su papá que está enfermo o cuidarle a su hermano. Todo depende de la decisión que usted tome. Cuando hacemos una valoración económica, nosotros podemos analizar ese costo de oportunidad en función del tiempo. ¿Cómo invirtió el tiempo y en qué decisión usted invirtió el tiempo? Es lo que tiene que preguntar, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, el costo de oportunidad es el costo del tiempo utilizado en la mejor alternativa a la que se puede dedicar una persona en ese instante. Costo, como dije, costo. ¿Cuál es el costo de invertir su tiempo en la hora de clase? ¿Usted podría calcularlo económicamente? Sí. ¿Cuánto le paga el Estado, por ejemplo, al docente por cada hora de clase? Ese sería el costo de oportunidad en tiempo, por ejemplo. Ahora,
sabemos que el costo de oportunidad no necesariamente se puede determinar en función del tiempo, sino en las mejores alternativas. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad? Pero casi siempre es tiempo, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad que ustedes como quinto A o como quinto nivel de la carrera de ingeniería ambiental han tenido a lo largo de este periodo, de abril, julio, ¿cuál ha sido el costo de oportunidad? O sea, ¿cuál ha sido, sí, el valor de la mejor alternativa que ustedes han tenido el momento de tomar decisiones? Van a haber un sinnúmero de respuestas, ¿no es cierto? Mi mejor decisión fue, siempre utilicen costo de oportunidad con la mejor decisión o a su vez con la decisión rechazada. Mi mejor decisión fue asistir al Congreso de Ciencias Ambientales, por ejemplo, que uno de ustedes me responda eso. Yo le preguntaría, y asistir al curso, ¿no es cierto?, de Ciencias Ambientales en costo, ¿cuánto representó para ti? Si se dan cuenta porque era una limitante, que era un valor subjetivo, porque es que va a decir, bueno, para mí representó el transporte hasta acá, hasta el presencial, porque como estamos en virtual, yo tuve que asistir al curso de manera presencial. Para mí representó el movilizarme desde mi ciudad hasta acá, Riobamba, pagar hotel, alimentarme. Entonces, todos esos valores económicos que tuvieron que ver con la decisión que tomé es costo de oportunidad. ¿Sí me explico, chicas y chicos? O sea que hay que analizar las decisiones. Y es que hay muchas decisiones, pero hay que también nosotros como evaluadores saber qué decisiones vamos a evaluar. Por ejemplo, yo les digo en torno a contaminación. Le pregunto a la gente de la comunidad y le digo, ¿qué decisiones han tomado como comunidad respecto a lo que es la gestión y manejo del agua? Entonces la gente dice, nos hemos organizado en poner límites, ¿no es cierto? O cercar el ingreso a este cuerpo hídrico. Ah, ustedes delimitaron. ¿Y cuál fue el costo de oportunidad de esa delimitación? Porque fue la decisión que tomaron y cuánto representó en términos monetarios esa decisión. ¿Sí? O a su vez, si no quiero hacerlo así, les digo, ¿cuánto tiempo invirtieron en cercar todo este espacio? Y la gente te va a responder, invertimos una semana, vinieron un representante de cada familia acá en la Minga a colaborar. ¿Y eso cuánto representó en términos monetarios ese tiempo invertido? Se hace un análisis detallado, ¿no? Porque unos dejaron de trabajar si trabajan en el sector público, otros dejaron su negocio. ¿Cuánto representó eso en dinero para los encuestados? No sé si me estoy haciendo entender qué es el costo de oportunidad, chicas y chicos. Sí, profe. Sí, profe. Pero este costo de oportunidad se lo analiza de manera global, ¿sí? O sea, se hace un análisis global, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé esto? O sea, ¿cómo sé cuál fue el valor global? Tengo que entrevistarme individualmente. O sea que la valoración económica necesita ser un estudio individual y luego colectivo, trasladar eso a la colectividad. Yo le pregunto a una señora, ¿cuál fue su costo de oportunidad por cercar el cuerpo hídrico, perdón? Y la señora me va a decir, a mí me representó un día de trabajo. Y eso aproximadamente en dinero, señora, ¿cuánto es para usted? $10 diarios. Ya, usted trabajó un día, $10 fue su costo de oportunidad. Encuestado 1, $10. Me voy al encuestado 2, le hago la misma pregunta, me dice $5. Hasta ahorita llevan $15. Le pregunto al encuestado 3, me dice $20. Ya van $35. Le pregunto al encuestado 4, me dice $30. ¿Sí? Y voy sumando. Entonces, al final, tengo el costo de oportunidad de todo el poblado. ¿Me expliqué? Listo. Voy a copiarles
la definición de costo de oportunidad. Esta definición sí les voy a copiar textual. Esto sí no van a encontrar en el texto exacto. Así que, por favor, les voy a colocar del costo de oportunidad, sí la definición, porque este es un término nuevo que no lo hemos manejado directamente hasta el momento. ¿Ya? Vamos con otro término súper importante dentro de las valoraciones económicas ambientales. Disposición a pagar. Uy, esta es la más importante para mí. O disponibilidad a pagar. Disponibilidad. ¿Se acuerdan de la famosa DAP? También ya lo hemos hablado, pero es que aquí aterriza en las valoraciones económicas ambientales, aterriza la DAP, la disponibilidad a pagar. ¿Qué representa la disponibilidad a pagar? Es la cantidad, ¿no es cierto? Cuando digo cantidad, me estoy refiriendo a la cantidad medida en bienes, a la cantidad medida en servicios o a la cantidad medida en unidades monetarias. O sea, por ejemplo, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Yo estoy dispuesto a pagar 2 muebles. ¿Puede ser así? Sí. Es la cantidad. O yo estoy dispuesto a pagar con mis servicios profesionales. O yo estoy dispuesto a pagar $100. Entonces, ¿qué es la disponibilidad a pagar? Es la cantidad, ¿no es cierto? Medida en bienes, medida en servicios o medido en unidades monetarias a la que una persona está dispuesta a pagar para obtener una mejora en un bien o en un servicio en particular. Así es la definición textual. Vuelvo a repetir. ¿Qué es la disponibilidad a pagar? Es la cantidad, ¿no es cierto? Cuando digo cantidad, estoy hablando de medida. Es la cantidad que puede estar medida en unidades de bienes, servicios o monetarias que una persona, ¿no es cierto?, está dispuesta a renunciar. O sea, yo estoy dispuesto a renunciar $100, pero a cambio me tienen que mejorar este bien o me tienen que mejorar este servicio en particular. ¿Ya? Entonces, es la cantidad de bienes, servicios o dinero que una persona está dispuesta a renunciar para obtener una mejora en un bien o en un servicio. Voy a ponerle solamente la clave. Bueno, le decía cantidad medida, ¿no es cierto? Pongo lo que les dije para... Es la cantidad medida en bienes, servicios. Unidades monetarias, ustedes me entienden que es UM, ¿no es cierto? Es la cantidad medida en bienes, servicios o unidades monetarias que una persona está dispuesta a renunciar para obtener una mejora en un bien o un servicio. A mí, por ejemplo, me preguntan, Sofía, si me estuvieran haciendo una encuesta de VEA, ¿cuánto está dispuesto a pagar por una mejora en la calidad del agua del río Chambo? ¿Ya? Entonces, es la cantidad que yo, Sofía, estoy dispuesto a pagar o estoy dispuesta a renunciar de mis ahorros o de mi dinero para que se mejore la calidad del agua del río Chambo. Este término es fundamental, ¿sí? De hecho, los métodos de contingente se centran en ello, ¿no? Hay un método que tanto les he venido anunciando, que es el contingente dentro de las VEA, que se centra en la data, en la disposición a pagar. Pero otro término también súper importante también tiene que ver con disponibilidad, pero es la disponibilidad a aceptar.
La DAP y la ADA. ¿Qué viene a ser la DA? La disposición a aceptar, ¿no es cierto? Es como que si alguien me dijera, Sofía, ¿cuánto estás tú dispuesta a recibir para aceptar que se contamine el agua del río? Es como que si una empresa me viniera a decir, verá, Sofía, nosotros queremos ponernos aquí en el agua del río, de la laguna, es exactamente el ejemplo de la laguna. ¿Cuánto está dispuesto a pagar cuánto está dispuesto a aceptar para que podamos trabajar las 5 empresas en este lado? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto está dispuesto a aceptar? Es la mínima suma de dinero, cuando hablo de la DA, es la mínima suma de dinero que una persona estaría dispuesta a recibir. Aquí no es a pagar o a renunciar, sino más bien es a recibir. Es la mínima cantidad de dinero que una persona está dispuesta a recibir para aceptar la reducción de un beneficio que de una u otra forma obtendría. Entonces, es la cantidad de dinero que a mí me van a pagar la gente para que yo renuncie a un beneficio. ¿Cuánto, Sofía, está dispuesto a aceptar usted para que se le quite o que se le disminuya la calidad del agua del río, del cual usted utiliza para sus actividades? ¿Cuánto estaría usted, Sofía, dispuesta a aceptar para que se le reduzca un beneficio? Eso es la DA. ¿Sí? Entonces voy a escribirle. Ay, se me vuelve a poner rojo, ya le. Aquí tienen la definición de la DA. Y les he puesto con rojo disponibilidad a pagar y disponibilidad a aceptar porque son el eje fundamental de las BEA. ¿Sí? Vamos con más definiciones. Eficiencia económica. ¿Qué viene a ser eficiencia económica? Por ejemplo, tiene que ver con la distribución. Sí, por eso les decía eficiencia, distribución. Fíjense en la lámina, ¿sí? ¿Dónde les puse? Miren, eficiencia, distribución, ¿ya? Siempre eficiencia con distribución. Entonces, cuando hablo de eficiencia económica, estoy haciendo referencia a la distribución de los bienes, a cómo se distribuyen los bienes según su mayor valor económico. Entonces, es la distribución de los bienes según su mayor valor económico. Esta sí la copié textual. Cuando hablo de eficiencia económica, me estoy refiriendo a la distribución de los bienes. Acuérdense, eficiencia siempre está conectado con distribución, a la distribución de los bienes según su mayor valor económico. Y hay un documento que se llama Guía de Valoración Económica Ambiental. Este es el único que no se ha trabajado directamente con los textos básicos y complementarios
del sílabo, que es aplicado a no a nuestra realidad como Ecuador exactita, pero sí, ¿no es cierto?, en zonas muy aledañas. Y si quieren saber dónde extrajes de este documento. Así que yo también, al finalizar las vea para que puedan estudiar para la prueba parcial, les voy a colocar una guía de dónde extraje esta información, que también ustedes quizá ya la encontraron, que aplica mucho. Al menos estos conceptos son súper buenos. ¿Y por qué tomé esta guía? Porque es de un país hermano de condiciones muy similares a las nuestras. Es un país latinoamericano que aplica muchísimo ya lo que es la estructura de la valoración económica ambiental. Ecuador está ya trabajando bastante en valoraciones económicas ambientales, pero a través del gobierno central, o sea, de la cartera de Estado, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, todavía no hay una guía establecida, mientras que en Colombia ya hay. De ahí estoy extrayendo esto, ¿sí? Ustedes quizá pueden encontrarla ya. Si no me están atendiendo a esta clase, tranquilamente pueden utilizar ese material documentado. Yo les voy a proporcionar después de las clases de valoración, es decir, el día miércoles. El día miércoles les entrego este documento. Excedentes. También hemos trabajado con excedentes, tanto como excedente del consumidor como excedente del productor. Estos son los otros dos términos, ¿no? Vamos con el excedente del consumidor. Es súper importante esto. Yo les voy a poner aquí, precio pagado menos TAP, ¿sí? Es decir, ¿qué es el excedente del consumidor? Es la diferencia entre el precio que usted paga por un bien, es la diferencia entre lo pagado por lo que usted estaba dispuesto a pagar por el bien, ¿sí? ¿Cuánto pagué y cuánto yo hubiese estado dispuesto a pagar por ese bien? Por eso tienen que analizar bien el concepto de DAP, que era la cantidad, ¿no es cierto?, que yo estoy dispuesto a renunciar para obtener una mejora. Entonces, ¿qué viene a ser el excedente? La diferencia del precio pagado menos, mejor, la diferencia entre el precio pagado y la máxima disponibilidad a pagar. ¿Sí? Yo les pregunto ahora, ¿cómo creen que queda la fórmula? ¿El precio pagado menos DAP o DAP menos el precio pagado? ¿Cuál de las dos opciones? Repito. ¿Cuál es la definición del excedente del consumidor? Les voy a copiar textual y vamos a analizarle en una formulita. El excedente del consumidor me dice la diferencia entre el precio pagado por un bien, ¿no es cierto? Aquí está. La diferencia entre el precio pagado por un bien y la máxima disponibilidad a pagar de un consumidor. Yo sé que la disponibilidad a pagar, la DAP, es la cantidad que una persona está dispuesta a pagar o a renunciar para obtener una mejora de un bien. Una mejora. Yo les estoy preguntando, ¿cómo quedaría con base en este concepto de excedente del consumidor esta expresión? ¿Precio pagado menos DAP o al revés? DAP menos precio pagado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de las dos? ¿O amarilla o verde? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Alguien? Con la Con amarilla. la amarilla. ¿Quién habló? ¿Adriana? ¿Quién habló? Yo, Ah, perdón, Mashirley. ¿Por qué, Mashirley, tu sugerencia con la amarilla? porque dice que Porque es la dice que es la diferencia entre el precio pagado por un bien, que sería el precio que yo pago, y la máxima disponibilidad a pagar de un consumidor, o sea, la cantidad que yo podría pagar por ese bien.
Pero acuérdate que no es por la cantidad que yo estoy dispuesta a pagar por el bien, sino que es la cantidad que yo estoy dispuesta a pagar por mejorar ese bien. O sea, por ejemplo, yo compré un terreno, ¿ya? Ojo con ello, yo compré un terreno, pero mi DAP para mejorar el terreno va a ser X cantidad de dinero. ¿Sí? O sea, a mí me dieron un terreno, pero yo quiero utilizar ese terreno. Yo quiero abastecerme de ese terreno, servicio de abastecimiento. Yo quiero aprovechar ese terreno. De nada me sirve tener el terreno si no lo adecuo, no lo trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la DAP viene a ser cuánto estoy yo dispuesta a pagar para mejorar el terreno. ¿Sí me expliqué, Shirley? Sí, Sofi. Ahora, con base en lo que yo les acabo de decir, ¿con qué expresión mismo me quedo? ¿Con el precio pagado menos DAP o DAP menos el precio pagado? ¿Cuál es mayor? La DAP, ¿cuál debe ser mayor? ¿El precio pagado o la DAP? La Shirley, DAP. ¿perdón? No sé quién habló porque no estoy viendo. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál viene a ser mayor? ¿O vendría a ser mayor el valor? ¿El DAP o el precio pagado? ¿Con cuál me quedaría? El DAP creo que es mayor por lo que dijo que es para mejorar. En cambio, el precio pagado es solo lo que pagamos por algo, según lo que le entendí. Vamos con el mismo, gracias Cecilia, vamos con el mismo ejemplo del terreno. Yo compré un terreno en $5,000, pero quiero mejorar el terreno. ¿Ustedes creen que la DAP, lo que yo voy a estar dispuesto a renunciar, tiene que ser mayor a lo que me costó realmente? Voy a mejorar, no voy a pagar el doble. O sea, imagínense, compro un terreno de 5,000 y la mejora me va a costar 10,000, a menos que yo decida vender ese terreno. Si yo compré a 5,000 más todos los arreglos que yo le hice, que fue 10,000, a la final yo le voy a vender a mi terreno en 20,000. ¿Me conviene o no me conviene ahí la DAP? Aumentarla. Y es lo que pasa en nuestra realidad. Compro un terreno en 5,000. Yo estoy dispuesto a pagar $10,000 para mejorar ese terreno. ¿Por qué estoy dispuesta a pagar $10,000 para mejorar el terreno si yo sé que el terreno me costó 5,000? O sea, Sofía, vas a gastar el doble o vas a invertir el doble en adecuarle el terreno, más de lo que te costó. Al final compraste en 5,000 y te costó arreglarle ¿cuánto? 10,000. Sí, pero mi objetivo ¿cuál es? Venderle el terreno en 20,000. Para este caso, ahí sí la disponibilidad a pagar sería mayor, ¿no es cierto?, que el precio pagado. Pero generalmente el precio pagado, ¿sí?, es el mayor. O sea que vendría a ser el color amarillo. Pero hay casos en los que sí se puede llegar al caso verde, como los que yo les acabo de contar. Todo depende de hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿no es cierto? Pero si hablo de bienes públicos, el precio pagado menos la DAP es la fórmula. Yo estoy dispuesto a pagar $5 por mejorar o por abastecerme del bien. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con esta fórmula. La diferencia entre el precio pagado menos la disponibilidad a pagar. Pero sí puede darse el caso del color verde, como les puse, ¿no? Cuando hablo, pero de un bien privado. ¿Y qué viene a ser entonces un excedente del productor? Verán, para el consumidor yo utilizo DAP. ¿Qué vendría a ser el excedente del consumidor, del productor? Disponibilidad a aceptar. Entraría la disponibilidad de aceptar, pero ¿cómo quedaría el concepto? Muy bien. No necesariamente es la DAP. Por eso es importantísimo, no solo es que yo les pongo los conceptos, sino que ya en su casa tienen que irlo a interpretar, tienen que irlo a desglosar, ¿sí? El excedente del productor viene a ser, ¿no es cierto?, la cantidad
que un consumidor, ¿sí? Perdón, sí, es la cantidad que un consumidor está dispuesto a pagar menos lo que realmente paga. Es bien complicado. Cuando hablo del excedente del productor, en el consumidor, les decía, la diferencia entre el precio pagado por un bien y la máxima disponibilidad a pagar de un consumidor. Pero cuando hablo del excedente del productor, estoy diciendo es la cantidad que un consumidor está dispuesto a pagar menos lo que realmente paga. Es decir, vamos a poner igual con una formulita. Es la cantidad monetaria que un consumidor está dispuesto a pagar menos lo que realmente paga. DAP, ¿sí? Menos precio pagado. Lo que estaba con verde en el caso anterior, en la fórmula anterior, se llama excedente del productor. Lo que estoy dispuesto a pagar menos el precio pagado, ¿sí? Es lo que me sobra. Miren, yo estoy dispuesto a pagar $10,000 por mejorar mi terreno que pagué $5,000. Yo les decía, $10,000 es mi DAP, menos el precio pagado fue 5,000, ¿sí? El excedente del productor, que en este caso soy yo, que soy la que compró el terreno, soy la productora de mi terreno, soy la que le mejoró al terreno, es 5,000. ¿Por qué? Porque yo a ese terreno lo mejoré, lo produje. Por eso se llama excedente del productor. Lo produje. Lo que yo estoy dispuesto a pagar menos lo que pagué. Cuando ustedes vean eso, DAP menos precio pagado, excedente de productor. Precio pagado menos DAP, excedente del consumidor. ¿Sí? En el primer caso, Sofía Godoy fue consumidor. ¿Por qué? Porque consumí el terreno. En el segundo caso, Sofía Godoy, fui la productora del terreno porque lo mejoré y lo vuelvo a vender. ¿Sí? Entonces ahí Sofía Godoy fue productor, excedente del productor. No sé si está claro el punto 9 del punto 10. Chicos. ¿Aló? ¿Siguen por aquí? Sí, Sofi. Sí, profe. Voy a ingresar, el tiempo vuela, voy a ingresar a su aula virtual y les voy a activar la asistencia. Antes de nada les activo su asistencia. Ya se acaba el semestre y ustedes no me van a extrañar. Van a decir, por fin, esta profe. Qué horror, y todo el curso en silencio. Qué crueles. A ver, desde las 17 horas hasta las 19 soy, ¿no es cierto? Está activa su asistencia, por favor. Pueden irla registrando. Y también vamos. Hoy es clase número 27. No voy a trabajar con foro. Hasta que registren su asistencia.
Yo les voy a poner aquí una idea, les voy a poner un menti y usted me va a responder. Es pregunta abierta, ¿no? Me estoy haciendo entender. Les dije, mientras ustedes registran su asistencia, yo les activo un menti. Porque solo me responden los mismos de siempre. Ya. No se olviden poner su número. ¿Se acuerdan de sus números? Por favor, no se olviden poner sus números. A los tiempos, un menti. Les agrego en su chat el enlace. Van a ingresar, por favor, todos al menti. Ya para cerrar el semestre, ustedes tienen en la pantalla el menti, ¿no? El valor de la opción a la que se renuncia por hacer algo se denomina el valor. ¿Y por qué puse doble L? El valor de la opción a la que se renuncia por hacer algo, lo denominamos o se denomina, colocan su número y la respuesta. Por favor, empezamos. Sofía, Dígame, dígame, Sofía, un favor grandote. dígame. No sé si me podría, por favor, dar bien a mi número. Es que... No, no, es que me confundo con legislación. Creo que es el 3 o el 5. Wilson, hemos trabajado un montón de veces y se acaba el periodo académico. ¿Cómo me va a decir eso? Yo no tengo problema en darle el número, pero acuérdense que eso era súper importante para empezar, para trabajar en clase. Ahorita te doy, pero qué horror. Máteme de iras. Ahorita te doy el número que te corresponde. ¿Tu apellido es? Cantos. Número 3. No, por favor, a mí también. Es que creo que soy el 21. Tú no, Cristian. ¿21? 21. Ya, gracias. Wilson es el número 3 y Cristian es el número 21. Sofi, disculpe, mi número estoy entre que es el 36. No sé si estoy bien. Por favor. Sí, eres el 36, Carla. Ya, gracias. No se esperaban el menti hoy. Es que yo les pregunto algo y se quedan calladitos. No me dicen nada, solo las personas que siempre me responden. Tengo 14 respuestas.
Ya. Déjenme ver cuántas respuestas tengo. Tengo 35. Por favor, 1 minuto y se cierra esta respuesta. Quedan 35 segundos. ¿Se cerró? Falta un segundo. Listo, chicos, se cerró la primera participación. Finalmente, en los últimos 5 minutos, vamos con un igual. Déjenme copio la pregunta. Me quedan 25 caracteres. De la expresión que yo les pongo en este momento, lo que pasa que como está más limitadito cuando se establece eso. Por favor, actualicen su link. Yo les puse un ejemplo, ¿no? Voy a compartir la pantalla. No está toda la idea, pero ya le traduzco. Cuando se establece un precio de mercado, les puse. Todos los productores ofrecen ese producto al precio del mercado. Sin embargo, hay N productores que están dispuestos a ofrecer esos productos a un precio menor. ¿Sí? Hay, sin embargo, repito, N productores que están dispuestos a ofrecer esos productos a un precio menor. Todos ofrecen según lo que el mercado le establece, pero hay un número de productores que deciden ofrecer el producto a un precio menor. Están dispuestos a ofrecer, ¿no es cierto?, su producto a un precio menor. Esta descripción, ¿con cuál de los conceptos que les di tiene relación? Por favor, van a responder colocando su número, no se olviden. Cuando se establece un precio de mercado, todos los productores ofrecen ese producto al precio del mercado. Sin embargo, hay productores N, hay un número de productores que están dispuestos a ofrecer a un precio menor.
¿Cuál sería la respuesta? Por favor, procedan a responder, indicando su número. En este caso, ¿a qué concepto hace relación? ¿Nadie? ¿Pueden ingresar, por favor? No tengo ni una respuesta. ¿Me confirman si pueden ingresar? Sí, Sofi, solo que estamos pensando porque hay Ah, dos ya, opciones. ya, gracias. Solo quería saber si podían ingresar. Creí que nadie podía hacerlo. Piénsenlo, analícenlo sin problema. En el chat les dejé su tarea. Esta es para el miércoles, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia y en qué consiste? Van a investigar el método contingente y el método costo de viaje. Es que con base en esto yo doy la clase, pero quiero que ustedes ya vengan con una idea. En un PDF van a hacer, van a escribir, ¿no? Perdón, no van a escribir, van a hacer en Word y lo transforman a PDF. Para el miércoles,
¿En qué consiste el método de valoración económica contingente y en qué consiste el método de valoración económica costo de viaje? Tengo 27 respuestas en el Menti. Por favor, vayan terminando, tienen 1 minuto. Inge, una duda, ¿me podría dar revisando, por favor? Soy el número 22. Le envié, pero no sé si es que se envió la respuesta porque me salió que no la había enviado. El Por número favor, 22 siga sí está, revisando ahí. Giselle. Sí está, Ay, ay, Giselle, muchas número gracias. 22. Voy a detener la grabación. No se vayan todavía, solo permítanme detengo la grabación, chicas y chicos. Les agradezco mucho.